Para empezar, quiero dar una definición muy sencilla acerca de lo que es una acción. ¿Qué es una acción? Pues en palabras muy sencillas, una acción se puede decir que son aquellas partes en las que se divide el capital social de una empresa y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. Un ejemplo muy sencillo sería el siguiente. Por ejemplo, cuando una empresa se crea, los accionistas o socios aportan un capital o un dinero para que pueda funcionar y comenzar el negocio. Esa inversión que hace el socio forma parte del patrimonio de la empresa. Digamos que se acaba de crear una empresa con un capital de $100,000, pero esta empresa fue constituida únicamente por dos socios. Tenemos como socios de esta empresa a Juan y a Ana. Tenemos a Juan, quien tendrá el 40% de las acciones de la empresa. Esto es debido a que él aportó $40,000 de los 100,000. Y Ana, que posee el 60% restante de la empresa, debido a que su aporte fue de 60,000 de los 100,000 invertidos para constituir esa empresa. Es así como esta empresa contará únicamente con dos socios, con Ana y con Juan. Juan quien aportó 40,000 y Ana quien aportó 60,000, lo que significa que Juan que aportó 40,000 tendrá el 40% de las acciones de esa empresa y Ana quien aportó 60,000 tendrá el 60% de las acciones de esa empresa. Ahora, para continuar con el tema, vamos a definir qué es un accionista. Un accionista es la persona física o jurídica que posee acciones de una empresa. Por tanto, esa titularidad le otorga la condición de propietario y socio. Su responsabilidad y poder de decisión vendrá dada en proporción a la cantidad y tipo de acciones que posea. Por lo tanto, dentro de la sociedad tiene más votos quien más acciones posee. ¿Quién, ¿Qué pueden aportar los socios para constituir una empresa? Es muy importante saber cuáles son las aportaciones que los socios pueden realizar al momento de constituirse una empresa. Como toda sociedad, ya sea civil o mercantil, tiene como elemento esencial la contribución o aportación patrimonial que cada uno de sus accionistas realiza a la misma, poniéndolo en común para alcanzar el fin social. Las aportaciones de dinero son sin duda las más habituales, pero también pueden ser objeto de aportación a la sociedad cualquier tipo de bienes o derechos que tengan contenido económico o patrimonial, entre ellos vehículos, maquinaria, terrenos, patentes, una marca, derechos de utilidad, entre otros. Dentro de las empresas se dan dos tipos de accionistas, principalmente, entre ellos los accionistas minoritarios y los accionistas mayoritarios. ¿Qué es un accionista minoritario? Es aquel socio de una sociedad mercantil que tiene menos del 50% de las acciones. Se le llama accionista minoritario por su número de acciones, las cuales no son mayoría, y no pueden ejercer presión sobre las decisiones de la empresa tomadas por el socio mayoritario. ¿Qué es un accionista mayoritario? Es el accionista que controla más del 50% del capital social de una empresa. Dentro de la empresa es el socio que tiene más poder de voto. ¿Cómo se calcula el porcentaje de participación de los socios? Esa es una pregunta muy importante. A la hora de que alguien se constituye como socio de una empresa, lo hace por un beneficio económico, pero ¿cómo se calcula el porcentaje de su participación? Para calcularlo, habrá que dividir el valor de la aportación del socio entre el valor de la empresa. Por ejemplo, si la aportación del socio se valora en 25,000 euros y la empresa está valorada en 250,000, al nuevo socio le corresponderá un 10% de participación o de las ganancias en el capital social. Las ganancias de los socios se dividirán de acuerdo a la participación en el capital social. Buenos días, licenciado. A mí me corresponde continuar con el tema. ¿Qué es el mercado de acciones? Es el mercado en el que la sociedad puede emitir títulos con el fin de encontrar financiaciones, o sea que el que compra estos títulos se convierte entonces en accionista de la sociedad.
pero en sí el mercado de acciones es el lugar donde se compra y venden acciones. El mercado de acciones se divide en primer mercado, es donde se agrupan las más importantes empresas cotizadas en la bolsa de valores, siendo un mercado dicho al contado. El segundo mercado agrupa las empresas de dimensión media, pero que son muy interesantes. El nuevo mercado concierne en las jóvenes empresas cuyo potencial se evalúa como interesantes a un plazo más o menos largo. El mercado tiene dos propósitos muy importantes. Número 1, emitir acciones en lugar de pedir prestado. Para lograr esto, la empresa evita las deudas para así no tener que pagar intereses sobre dicha deuda. Número 2, proporcionar liquidez a los accionistas. ¿Qué es la bolsa de acciones? Es también conocida como la bolsa de valores. Esta se encarga de conectar a los compradores y vendedores para así poder ayudar a negociar acciones entre sí. ¿Cómo elegir una acción? Sabemos que las acciones pueden ser arriesgadas, por eso debemos de tener recomendaciones de amigos, familiares acerca de dicha acción que se desea adquirir, como también podemos invertir en empresas cuyo objetivo sea de que nos apasione. Ahora bien, la forma en que no debemos de invertir en acciones es en páginas de acciones de periódicos, porque hay veces que los inversionistas son inexpertos. También en programas de noticias financieros en televisión. Ahora, ¿cómo se compra acciones? Para poder comprar o vender acciones necesitamos de un broker. Esta persona está autorizada para poder comprar y vender acciones en el mercado. Lo primero que debemos de decirle al broker es qué y cuánto quiere comprar o vender, y él se encargará de todo a cambio de una comisión. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener una acción? La podríamos mantener unos días, semanas, meses, pero debemos de tener en cuenta que no tiene sentido mantener acciones si no están aumentando de valor. Es mejor venderlas. Invertir en acciones. Al invertir en acciones se logra tener un incremento de ingresos. También cuando se invierte en acciones de una compañía, uno se hace dueño de un porcentaje de la empresa. El derecho del accionista es un derecho de un accionista es tener derecho a voto y voz. También en la obtención de dividendo. También tiene derecho de transferir o vender sus acciones como así lo prefiera, entre otros derechos. Las obligaciones de los socios son soportar las pérdidas económicas que se puedan generar, también obrar con la lealtad hacia la sociedad, entre otras. Ahora, ¿cuál es el riesgo de invertir en acciones? Es la probabilidad de que el precio de las acciones disminuya. Este ha sido mi tema y el tiempo con mi siguiente compañera. Gracias. Muy buena tarde, licenciado. Siguiendo con el tema de las acciones, hablaremos sobre el tipo de sociedad que emiten acciones. Conocemos que existen diferentes tipos de sociedades, los cuales está compuesta por un grupo de personas que se unen para conformar una empresa y los cuales tanto los derechos como las obligaciones van a depender del tipo de sociedad que ellos formen. Pero en este caso hablamos de lo que es la sociedad anónima, ya que esta tiene su capital dividido, las cuales son representadas por medio de acciones y en las cuales los accionistas responden a sus derechos dependiendo de la cantidad y el valor de la acción que ellos han adquirido. Se sabe que la sociedad anónima o el nombre de las empresas que se forman por medio de este régimen pueden tener cualquier denominación, es decir, cualquier nombre, siempre y cuando
vaya seguido de las siglas SA, que significan Sociedad Anónima. Existen diferentes tipos de acciones. Se conocen las ordinarias, las preferentes y las privilegiadas. Las ordinarias son las que se dan mayormente en el mercado bursátil, las cuales le permiten al que las posee derecho a voto en las asambleas general de accionistas. Y le otorga a la empresa también la posibilidad de financiamiento sin la necesidad de endeudarse. También están las acciones preferentes, las cuales tienen un mayor privilegio sobre las acciones ordinarias, generalmente de tipo económica, ya que estos le brindan beneficios a los accionistas, como por ejemplo, independientemente de si los resultados de la empresa son o no los esperados, ellos tienen una prioridad de cobro por una cantidad ya establecida anteriormente entre ellos. Entonces este es uno de los beneficios que los accionistas tienen. También existe el tercer tipo, que es las acciones privilegiadas, que son las menos comunes dentro del mercado bursátil, ya que esta necesita un mínimo del 75% de aprobación de los accionistas presentes durante la Asamblea General de Accionistas. Esta le otorga a un mayor privilegio sobre las acciones ordinarias y las preferentes, ya que permite tener un voto sobre los beneficios ordinarios de la empresa y también derecho de decidir sobre la liquidación de las acciones preferentes. También es necesario hablar sobre los títulos de acciones. ¿Qué son los títulos de acciones? No son más que un documento que avala los derechos y obligaciones del accionista, es decir, de la persona que ha adquirido cierta cantidad de acciones por cierto valor. Entonces, un título de acciones le permite a él validar esto y tener presente su voto dentro de la asamblea de accionistas. Muchas gracias. Para finalizar con la exposición, hablaremos acerca de lo que es la depreciación y la pérdida de valor de activos fijos. ¿Qué es depreciación? Es el desgaste y la pérdida de valor que sufren los activos fijos de la empresa conforme pasa el tiempo. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce la pérdida de valor que sufre un bien por el uso que se hace de él con el paso del tiempo. La ley de principio económico nos enseña que cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil, que al final lo lleva a ser inutilizable. ¿Cuáles son las causas de la depreciación? Entre ellas están desgaste por su uso o su funcionamiento, deterioro físico por el simple transcurso del tiempo, obsolescencia. Esto significa que con el cambio de la tecnología surgen nuevos modelos, por lo cual se convierte en anticuado u obsoleto. ¿Qué activos se deprecian y cuáles no? Los que no se deprecian, por ejemplo, los terrenos. Los terrenos sabemos que no se deprecian, sino que con el paso del tiempo estos van a tener un mayor valor. Los activos fijos que sí se deprecian serían, por ejemplo, maquinaria, automóviles, camiones, equipo, mobiliario, edificios. Ya definimos que es una depreciación, pero ¿cuál será la importancia de la depreciación? Es reconocer el desgaste o vida útil de los activos y permite crear una provisión o reserva para sustituirlos o cambiarlos una vez que termina su vida útil, sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. Esto es necesario, es como un ahorro a largo plazo o una reserva para comprar nuevos activos. De no hacerlo, incurriríamos en gastos y esto afectaría la liquidez de la empresa. Un ejemplo de depreciación, pongamos un ejemplo. Usted compra una computadora laptop, por ejemplo, entonces esta computadora empieza a depreciarse porque ya la está utilizando.
Bueno, entonces usted viene y se pregunta, ¿esta computadora en cuánto tiempo la voy a depreciar? La depreciación de la vida útil o la vida que usted estima que puede durar un equipo, y esto depende en gran medida de la autoridad fiscal. Aquí es donde yo me voy a detener y recomendarle a usted que cuando compre un activo, por favor verifique en la autoridad fiscal de su país la tabla de depreciación. Por ejemplo, esta laptop yo podría estimar que me va a durar 5 años, pero debo basarme en lo que regula la ley fiscal de mi país. Esto depende de cada país. Por ejemplo, voy a la autoridad fiscal y yo deseo saber en cuánto tiempo se deprecia la laptop en su totalidad, pero la autoridad fiscal me dice, mire, usted puede depreciar su computadora laptop en su totalidad como mínimo en 2 años. Por ejemplo, la computadora a mí me costó 2.000 quetzales. Esto significa que cada año la computadora va a sufrir la pérdida de valor a cada año por 1.000 quetzales y que en 2 años se habrá depreciado en su totalidad, ya que la ley fiscal me dice a mí que en 2 años la computadora estará totalmente depreciada, y si a mí me costó 2.000 quetzales a cada año, significa que sufrirá la pérdida de valor por 1.000 quetzales. Pero ¿por qué es importante la depreciación? Esta es una pregunta muy importante y es necesario saberlo. ¿Por qué es importante la depreciación? Recordemos que las empresas deben de pagar sus impuestos al fisco, y estos impuestos se pagan de acuerdo a la cantidad de ganancias obtenidas en cada periodo fiscal, pero a esa ganancia debe de restarle la depreciación de su mobiliario y de sus equipos. Esto significa que al restarle a las ganancias la depreciación, la empresa estaría pagando menos impuestos. Esto significa que a más depreciación, menos ganancias, y a menos ganancias, menos pago de impuestos. Como empresario te va a favorecer tener un mayor gasto de depreciación, porque pagarás menos impuestos por las ganancias percibidas. Recordemos que tus ganancias están registradas en los libros de contabilidad de tu empresa. Es ahí donde también deben de registrarse los gastos por depreciación. De esta forma será menor el impuesto sobre la renta que vas a pagar. Esa es la importancia. Las autoridades fiscales establecen el periodo de tiempo en el cual se deprecian los activos. Esto lo hacen para proteger sus intereses y percibir el pago de los impuestos de los tributantes. Por ejemplo, si la autoridad me dice que yo puedo depreciar como mínimo en 2 años esta computadora, yo no puedo decir que la voy a depreciar en un año, porque la autoridad no me lo permite, ya que esto afecta a sus intereses a la hora de recoger el pago de los impuestos. Es por ello que existe una tabla de depreciaciones y las empresas tienen una guía para no depreciar sus activos antes del tiempo que estipula la autoridad, y debe de respetarse lo reglamentado por la autoridad fiscal. Si el fisco me permite como mínimo depreciar la computadora en 2 años, eso significa que yo no puedo depreciar antes de ese tiempo el equipo. No puedo depreciar antes de los 2 años, pero por el contrario sí puedo depreciar después, o sea, la ley sí me permite poder depreciar después de 2 años. Por ejemplo, yo digo que en vez de depreciar la computadora en 2 años, lo haré en 3 o más años, porque yo considero que la vida útil de la computadora es de 3 años o más. La ley me lo permite. Solo que en vez de dividir los 2.000 quetzales que me costó la computadora entre los 2 años, ahora lo dividiré en 3 años. Y para nada estoy emitiendo el pago de impuestos, porque siempre estaré registrando la depreciación del equipo. La ley me permite extender el tiempo de la depreciación, mas no reducir el tiempo. Puedo depreciar después de los 2 años, mas no antes de 2 años. Usted no puede cambiar la vida útil porque esto va en contra de normas. Antes de determinar en cuántos años se va a depreciar un activo, yo recomiendo que usted verifique en su ley o código tributario. Pregúntele a su contador o dirígase a la autoridad fiscal directamente para que lo oriente y pregunte cuál es el mínimo de años para poder depreciar un activo, ya que son las autoridades fiscales quienes determinan una vida útil para cada tipo de activo, entre los que pueden ser, por ejemplo, vehículos, edificios, maquinaria, equipo de cómputo, etc. Por ejemplo, puede ser que para vehículos la depreciación sea de 5 años, para maquinaria 10 años o para computadoras sean 2 años como mínimo. Esto solo lo determina la autoridad fiscal de cada país, y es por esto importante que nosotros consultemos antes cómo lo vamos a controlar.
Hagamos por último un repaso. Decíamos que la depreciación es la pérdida de valor que sufre un activo fijo por su uso o deterioro con el paso del tiempo. La depreciación es la vida útil de un bien. La depreciación es un gasto que va a venir a disminuir las ganancias de tu negocio y como consecuencia usted va a pagar menos impuestos al fisco. Y por último, ¿cuál es la importancia de la depreciación? Es reconocer el desgaste o vida útil de los activos y contar con una reserva para sustituirlos o cambiarlos una vez que terminan su vida útil.